hermanos, muy buenos días. Espero que estén gozando de paz en el Señor y gozando de las bendiciones que trae el estar con Él. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Por favor, abran su Biblia en el capítulo 11 del libro de los Hebreos y vayan al versículo 1 y al 3. Hoy en este domingo voy a hablar sobre la fe. Y lo que voy a hablar es sobre una serie de sermones sobre lo que es la fe. Creo, mis hermanos, que para cuando terminemos este estudio bíblico, por decirlo así, esta serie de sermones, mis hermanos, no me va a caber ninguna duda que nuestra fe va a crecer a lo máximo. Va a crecer. Porque ese es el fin. Y creo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón para que podamos entender lo que es la fe, lo que es la definición e ilustración de la fe y cómo se define la fe. Aquí nos lo dice, aquí en el libro de los Hebreos, en este capítulo 11, que es el salón de la fama de los hijos de Dios. Y es algo hermoso. Voy a comenzar, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar de la santa palabra. Vamos a seguir disfrutando. Mis hermanos, lo cierto es que el autor del libro de los Hebreos dice que lo que cree es verdad. Lo que cree es verdad. Y lo que espera sucederá. No hay ninguna cosa que quede aquí a la ligera. No hay nada vacilante, sino que aquí lo que se trata es de lo que creemos. ¿En quién creemos? En Dios. Entonces va a ser algo maravilloso esta serie de sermones, porque nos va a ir llevando a través de los tiempos, a través de cada uno de los hombres de Dios que vivieron a plenitud esa fe. Su resultado, su legado es inmenso, mis hermanos, y todo porque Dios los moldeó. Se cuenta que en el principio de la persecución, cuando comenzó la persecución, arrestaron a un cristiano muy humilde. Y entonces, cuando estaba frente a los jueces para ser juzgado, dijo: ni crean que me van a hacer vacilar, porque sigo a un Dios al que me ha dicho que le sea fiel. Y no me cabe ninguna duda que Él será fiel conmigo. Y le dijo el juez: ¿y tú crees que los hombres como tú van a mirar a Dios? ¿Crees en eso, en que tú vas a estar en gloria con Dios? Y dijo el hombre: no solamente lo creo, sino que lo afirma. Dijo: lo afirma la palabra y yo lo sé que eso va a suceder. Pero lo digo con una certeza, sin dejar ninguna duda. Y es que en realidad, mis hermanos, los cristianos tenemos una certeza definitiva de que lo que dice Dios es verdad. Y no hay lugar a dudas. No debe de haber lugar a dudas. Ahora, esta clase de fe, la fe cristiana es tal que inspira toda conducta en el cristiano a vivir una vida progresiva, una vida en santidad. Ahora, el tener esta fe no quiere decir que es para un día, para 2 días, para 3 días, o para cuando tenemos ganas, sino con esta fe, mis hermanos, se vive y también se muere con esta misma fe.
O sea, es simplemente, este tipo de fe, mis hermanos, es creerle a Dios frente al mundo. Fíjense, en este mundo, el placer es momentáneo. El placer es momentáneo. Y es lo que muchos escogen. Pero, ¿cuál es el resultado? El resultado va a ser desastroso. El seguir a Dios, el tener fe, te va a traer dolores, te va a traer persecuciones, marginación. Pero mis hermanos, al final hay una recompensa. Entonces vamos mirando qué es lo que trae el placer momentáneo. El placer momentáneo, pues lo dice la palabra, te trae momentáneamente felicidad. Pero al final, lo que te trae es frustración y quizás la muerte. Fíjense, nos habla la Santa Escritura en el libro de Daniel, cuando los tres jóvenes, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego, desobedecieron a la orden de Nabucodonosor de postrarse ante la imagen de él. Tenían dos opciones: obedecer a Nabucodonosor o creerle a Dios. Y ellos no titubearon. Ellos prefirieron ser echados al horno. Mis hermanos, ¿cuál fue el resultado? Dios los protegió. Así sucesivamente vemos a través de la historia los hechos de los hombres de Dios. Cómo prefirieron desechar el placer momentáneo y prefirieron el oprobio de Dios. El oprobio de seguir a Dios, mejor dicho. Y fueron recompensados. Fueron recompensados. Juan Bunyan, el autor del Peregrino, del Progreso del Peregrino, del libro del Progreso del Peregrino, al cual les invito a que lean. No sé cuántos lo han leído aquí, pero es hermoso el libro. Este hombre, cuando lo iban a juzgar, el juez le dijo que lo iba a echar a la mazmorra si no dejaba de creer en Dios, en lo que estaba enseñando. Y Juan Bunyan le oró al Señor y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Le dijo: si te sirvo más siendo libre, dame la libertad, sino que se haga tu voluntad. Y ¿qué fue lo que recibió Juan Bunyan? Fue la cárcel. Estuvo por ahí como 14 o más años en la cárcel. Y ahí murió. Pero durante su estancia en la cárcel, escribió este hermoso libro, El Progreso del Peregrino Ilustrado, donde va huyendo de la ciudad de destrucción hacia la ciudad de Dios. Ha inspirado e inspiró a muchos hombres. Inspiró a cantidades de gente, de cristianos y no cristianos, porque muchos, creo, lo han leído y les ha tocado su vida. Y sigue inspirando a muchos. ¿Por qué? Porque prefirió desechar el placer momentáneo y mejor cargar con la cruz, tener fe. Porque, mis hermanos, es muy fácil caer en el placer momentáneo, que al final te trae frustración y te trae completa derrota. Es mejor creerle a Dios, aunque venga
el dolor, aunque vengan, mis hermanos, las pruebas duras, pero es mejor creerle a Dios. Porque es mejor estar en las manos de Dios. Es mejor. Es maravilloso lo que los hombres de Dios han vivido. Estaba pensando igualmente en el hermano Richard Wurmbrand, algo así. El autor del libro de Torturado por Cristo. Este hombre padeció por seguir a Cristo en las cárceles de Rumanía durante la ocupación de los rusos. Después del nazismo llegó el comunismo, que eran igual a ideales de muerte. Y este hombre, Richard Wurmbrand, que él era judío, es judío. Perdí poquito ahorita su guión, no sé si está vivo o ya se fue con el Señor, pero yo tuve el placer de conocerlo allá por el año de 1976. Estuvimos en una conferencia muy grande, y ahí él y su esposa tuvieron la oportunidad de dar su testimonio de lo que era padecer por Cristo en las cárceles comunistas. Y vio de lo peor en esas cárceles. Vio cómo los crucificaban y llenándolos de excremento. Los azotaban fuertemente, dice el hermano Richard Wurmbrand, dice, ¿qué no nos hacían? ¿Qué no nos hacían? Y si ahí había muchos peores que Job, muriéndose, llagados. Dice, pero ahí estaba la gloria de Dios en aquel hombre. Ahí estaba la gloria de Dios en aquel hombre. Y dice el hermano dice, y eso no nos paraba para mostrar nuestra fe ante aquellos hombres. Bailábamos y cantábamos. Aun cuando lo hacíamos, venían y nos azotaban por cantar y por bailarle al Señor. Mis hermanos, este hombre, como muchos, tenía una fe grande. Él mismo dice, porque las cárceles no pueden detener la gloria de Dios, no la pueden detener. Mis hermanos, ¿qué decir? Hay mucho que voy a hablar sobre la vida de los hombres grandes de la fe, sobre los paladines de la fe, aquellos hombres por los cuales, mis hermanos, hoy estamos caminando. Aquellos que levantaron muy en alto la antorcha del Señor, la antorcha del Evangelio, la levantaron sin vergüenza. No tuvieron miedo. Su tiempo, su todo lo dieron. Es más fácil seguir al placer momentáneo. Y cuando digo placer momentáneo, no me estoy refiriendo solamente a lo sensual, a la sexualidad, a mala vida. Yo no solamente me estoy refiriendo a eso. Porque el placer momentáneo viene con muchas caras. Viene con muchas caras el placer momentáneo. Como puede ser eso, puede ser la tacañez, puede ser el pesimismo, puede ser la comodidad, puede ser la mentira, pueden ser muchas cosas. El placer momentáneo. Lo cierto es que el que camina en Dios debe de tener este tipo de fe. Porque los que creemos en Dios plenamente, sabemos que
Dios es y que lo que ha dicho es verdad. Él no va a fallar. Él lo que ha prometido lo va a llevar a cabo. Ya es un hecho. Es un hecho ya. En aquellos años corría una corriente en el mundo antiguo. Decían los filósofos, decía toda aquella gente, entre comillas, ¿verdad?, muy culta, decía, en algunas veces tienen cierta razón en algunas cosas, pero en estas no. Decían que el mundo había sido formado de materias existentes. Por lo tanto, el mundo era imperfecto junto con los hombres y no había solución. Pues no es cierto porque la palabra del Señor aquí nos dice que todo fue creado, aquí dice, pues que se espera la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe podemos entender haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Que Dios les da un revés a toda aquella gente y se le sigue dando a hoy. A todos aquellos que científicamente, ¿verdad?, se oponen al control y a la creatividad de Dios. Simplemente Dios lo creó, al mundo lo creó de la nada. Lo que quiere decir que Dios está en control de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas. La firma del Señor está en todos los títulos del mundo, en el título del mundo. Le pertenece todo el mundo. Le perteneces tú. Tú y tú. Yo. Le pertenecen a Dios. Le pertenece toda la gente. Le siga o no le siga, le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Ay, también mi carro, mi casa, mi esposa, mi tiempo, mi sillón, mi tele. Todo le pertenece a Dios. Todo lo tiene en control. También es dueño de tu tiempo, de tu dinero, de tu trabajo. Es dueño de todo. De todo Él es el dueño. Y no se descontrola. Él lo tiene todo en control. Y eso es algo hermoso, que Dios lo tiene en control. Porque así cuando venga, en cada momento de nuestra vida, paso para darle al placer momentáneo su tiempo, vivamos con una responsabilidad nueva. De decir, no. Porque el cristiano debe de saber, y sabe el cristiano, que ya no nos pertenece en realidad lo de este mundo. No es en definitivas, sino miramos más allá. Más allá miramos. Nos pertenece todo lo que el Señor nos ha prometido. Ahora, dice el apóstol que en realidad todo lo que hay aquí nos pertenece. ¿Y en qué manera lo dice? No porque sea definitivamente de nosotros, pero porque tenemos control sobre todas las cosas. Así vienes a ser tu dueño de toda la situación y de todo lo que se puede encontrar aquí. Aunque no disfrutes de todo aquello, pero como tú tienes control sobre todo, eres dueño de todo. Y dice el apóstol, hasta de la muerte. Entonces, mis hermanos, vivir con fe es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no están puestos, mis hermanos, en los placeres, en las cosas de este mundo. Nosotros esperamos, mis hermanos, el que cree, esperamos algo mucho mejor. Algo mucho mejor esperamos.
algo que no caduca. Algo que no caduca. Muchos dicen, bueno, mejor vamos a escoger el placer momentáneo, porque el porvenir se mira muy incierto. Hermanos, para el cristiano el porvenir no es incierto. Para el cristiano, el que tiene fe, ese tiene convicción. Ese tiene convicción. Ese le cree al Señor. Ese cree que lo que dice Dios es. Y lo que va a pasar, va a suceder. Simple, simple. Le creemos a Dios plenamente. Hermano, ¿por qué no das un salto? Un salto de fe. Un salto de fe y le crees plenamente al Señor. Porque, mis hermanos, la definición de la fe es creerle a Dios. ¿En qué Dios crees? Yo le creo a un Dios maravilloso, a un Dios grandísimo, al cual alabo con mi conducta, y no estoy contento porque debo de alabarlo más y amarle más. Ahí vamos, ahí vamos. Pero no se quede ninguno rezagado por ahí. No se quede. Porque la fe, mis hermanos, el creerle a Dios, es tener pies y es moverse. Es moverse. Es moverse. Se los digo, el tener fe es creerle a Dios. Si todos tuviéramos la misma fe, mis hermanos, la iglesia de Dios sería maravillosa. Estarían los templos, santuarios o como quieran llamarle, estarían llenísimos todos los días cuando se congrega la iglesia del Señor. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque preferimos el tiempo de placer, el tiempo momentáneo. Eso es cierto. El tiempo momentáneo de placer es lo que escogemos. ¿Por qué? Porque no hay plena convicción. No hay plena convicción. Porque cuando hay convicción de que lo que dice Dios se va a llevar a cabo, hermanos, corremos, corremos y corremos. Y ponemos lo de Dios en primer lugar. Y las otras cosas las ponemos como secundarias. Así fueron los hombres de Dios. Y no se equivocaron, porque la historia les da la razón y nos deja un testimonio grande para nosotros. De que esos hombres escogieron, mis hermanos, aparentemente para este mundo lo peor. Prefirieron a Dios, prefirieron los dolores, las marginaciones. Prefirieron, ¿por qué? Porque su patria está en el más allá. No es aquí en definitivas. No está aquí el tesoro en definitivas, sino está más allá. Más allá. Por eso el cristiano se mueve, mis hermanos. El que tiene fe se mueve en armonía con Dios. No le tiene miedo a las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Él es el dueño. No le tiene miedo al mañana. No le tenemos miedo al porvenir. No vemos el porvenir incierto, sino vemos un futuro grande, mis hermanos. Grande. Vivan de esa manera, mis hermanos. Vivan. No tengan miedo. Tengan seguro lo que están siguiendo. Yo le creo a un Dios grandísimo que no me ha fallado ni me fallará. Yo en mi caminar he dicho muchas veces y le he dado gracias a mi Dios por donde me ha llevado. Y lo he proclamado. He dado testimonio ante ustedes de adversidades por las cuales Dios ha entrado por mí. Y mis hermanos, esa fe nos hace libres. Esa fe hizo libres a todos aquellos hombres que confiaron en Él. El placer momentáneo, mis hermanos, lo presente no es lo que cuenta,
sino el futuro. Lo presente no es lo que cuenta, sino el futuro. Aparentemente, los que ganan al principio piensan que van a ganar siempre. No. A veces los que pierden al principio ganan en el futuro. Estamos, como quien dice, ahorrando para el tiempo futuro. Por ahí dicen, dame risa, por ahí dicen que dijo este hombre, Nerón condenó a San Pablo. Y si hoy en día a nuestros hijos le llamamos Pablo, dijo, y a nuestros perros le llamamos Nerón. Y es cierto, aunque no tengo nada contra Nerón, pero es cierto, hasta la misma historia en el mundo secular nos dice que el padecer por Cristo, mis hermanos, trae ganancia. El creerle a Dios trae ganancia. Trae ganancia, mis hermanos. Entonces, corramos, mis hermanos, corramos, porque la definición de la fe, mis hermanos, no solamente decirlo con palabras. Eso no solamente palabras. Cualquiera puede decir que cree en Dios. Cualquiera puede proclamar que tiene fe. Pero dice Santiago, muéstrame la fe por tus hechos, con tus hechos. Esa es fe. Esa es fe. Mostrarle, aún a Dios, aquí entre nosotros, mostrarle, Él lo ve todo. Él lo ve todo. Pero mostrar nuestra fe, mis hermanos, con nuestros hechos. Es hermoso. Es hermoso porque entonces hay credibilidad en cada uno de nosotros, en todo aquel que se llama cristiano. Va a ser una serie de sermones hermosa, porque voy a dar detalles sobre los santos de la fe. Los santos de la fe, la vida que llevaron, mis hermanos, pero el resultado de su vida al final. Por eso, a todos estos paladines de la fe, que vivieron con ese principio, con el principio de esa fe grande, mis hermanos, Dios los aprobó, los ha aprobado, y te va a aprobar a ti, te va a aprobar a ti. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Vayan adelante, que Él tiene todo en control. No se descontrolen ustedes, Él lo tiene todo en control. No se preocupen del mañana. El mañana va a ser cierto, no incierto, pero pónganle pies a la fe, pónganle pies, muévanse y Dios los va a bendecir. Muévanse, no hay otro camino, no existe, y no hay otra fe más que la fe en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos. Les voy a pedir a todo aquel que todavía no tiene Cristo en su vida, por favor, dele su vida a Cristo hoy en este momento. Arrepiéntase de todo corazón de todos sus pecados. Dios le va a perdonar. Bajen por favor un momento sus cabezas, se ponen de pie y le doy gracias a mi Dios porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, bendice mucho a mis hermanos, bendice a tu iglesia en toda la tierra, Señor. Bendícela, Padre mío. Y Padre Santísimo, para que podamos caminar con fe, en rectitud y en santidad, Padre mío, dándole la espalda al placer momentáneo, Padre mío. Sea como sea, Padre mío, como sea el placer, no importa. Y Padre, miremos que el futuro en realidad no es incierto. Bendice a mis hermanos para que haga convicción. Todo esto, Padre, yo lo voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y en Cristo Jesús. Ánimo y adelante.